¿Los profetas solo fueron en el Antiguo Testamento? Tengo una duda. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17, donde dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Primero, tenga en cuenta que este es el argumento del que echa mano Pedro para aclararle a los señores que han ido el día de Pentecostés que el movimiento que se está dando ese día no es el resultado de la embriaguez, sino más bien el cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2, verso 28, donde dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Era una profecía en Joel. El cumplimiento de esa profecía se da en Hechos capítulo 2. Ahora bien, hay varias maneras de mirar la profecía. Una cosa es el oficio profético, otra cosa es el ministerio profético y otra cosa es el don de profecía. Ya lo hemos explicado algunas veces aquí, pero para mí no es molesto volverlo a hacer. Oficio profético hasta Juan. Ministerio profético lo ejercieron todos los que desde el tiempo de Jesús hasta hoy transmitimos el mensaje de Dios. Porque la profecía es simplemente transmitir lo que Dios dice. ¿Ya? Y el don de profecía es algo que es circunstancial y que se da en un momento determinado cuando Dios tiene que hacer algo fuera de lo que ya está. Ahora bien, es importante entender que cuando hablamos del don de profecía, pues la Biblia habla de el don de profecía en capítulo 12 de la carta primera a los Corintios, en la carta a los Romanos, en la carta a los Efesios, habla de él. En unos habla como don y en otros habla como ministerio. Es bueno comprender que el don de profecía tuvo mucha fuerza en la iglesia primitiva, porque recuerden que la iglesia primitiva no tenían una hoja de ruta a través de la cual ellos se pudieran guiar en relación a toda la normatividad que establece el Espíritu Santo en la vida de hoy en los cristianos para que puedan desarrollar su fe. Así que yo los motivo para que nos devolvamos un poquito. Estamos en el año 35 después de Cristo, la iglesia está reunida, pero como ya estamos bajo la gracia, no podemos predicarle la ley. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Se reúne, y quien dirige el culto y los que se congregan hacen comentarios acerca de lo que Jesús dijo, hacen comentarios acerca de lo que escucharon del apóstol que dijo, que vio, que Jesús hizo. Pero ahí no se encuentra en sí consignado todo lo que tiene que ver con la normatividad de la gracia para la iglesia salva por gracia. Entonces se congregan y esperan de que el Espíritu Santo se derrame y en un momento el Espíritu Santo use a un creyente para decirle a la congregación a través del don de profecía una enseñanza que evite que el cristiano haga o deje de hacer. Y ese fenómeno usted lo va a ver muy reflejado en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Dice que Pablo, procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas habla misterio, y aunque se edifica a sí mismo, quienes le oyen se quedan sin edificación. Pero el que profetiza no solamente se edifica a sí mismo, sino a los que están con él. ¿Qué era lo que pasaba? Que se había dado un fenómeno en la iglesia donde
las lenguas eran el común denominador, la gente venía y todos hablaban en lenguas, pero los simpatizantes o personas no convertidas se iban en ceros con un pensamiento de, es una locura esa reunión, uno no sabe qué están haciendo. Entonces el apóstol dice, para que no se dé ese fenómeno, ni ese pensamiento que deja sin edificación a los perdidos, entonces procuren el don de profecía para que a través del don de profecía hablen en la lengua de la persona que está ahí y que necesita ser edificada. Pero ojo, ese don de profecía que fue tan interesante en ese tiempo, también llegó a traerle dificultades a la iglesia en Tesalónica. Léase la primera carta a los tesalonicenses y usted va a encontrar que allí se presentó una dificultad de tal magnitud que la iglesia en Tesalónica optó por apagar al Espíritu Santo, es decir, no permitir más movimiento del Espíritu Santo, no aceptar profecía. Y cuando Pablo se da cuenta de eso, les escribe, no apaguéis al Espíritu Santo, no menospreciéis la profecía, porque la profecía había caído en descrédito en razón a que muchos se dejaban llevar de supuestos, de emociones, y haciendo alusión a que era el Espíritu Santo, transmitían mensajes a los congregados que no eran acordes a la fe de la iglesia. Y eso desmotivó a la iglesia cuando se dan cuenta que están siendo de alguna manera engañados. Entonces toman la decisión de no más Espíritu Santo, no más profecía y nos curamos en problemas o de dificultades. Cuando Pablo se da cuenta les dice, venga, no manejen extremos. La profecía es una realidad. Ustedes no pueden menospreciarla. Ustedes lo que tienen que hacer es escucharla y mirar si lo que el presunto profeta dice se ajusta a los postulados cristocéntricos y apostólicos, porque ya Pablo también ha dicho, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces él les corrige dos cosas. Una, ese pensamiento de no darle libertad al Espíritu Santo es grave. No lo apaguen. Al contrario, aviven. Es lo que Pablo le dice a Timoteo en la iglesia de Éfeso. Así que en Tesalónica no pueden apagar la obra del Espíritu Santo. Y tampoco menosprecien la profecía. Ustedes son personas que deben de tener la madurez suficiente, el aplome suficiente como para establecer la diferencia si la profecía viene de Dios o no. Y permítame, yo les refuerzo esta enseñanza con una experiencia personal. Yo estaba en una iglesia por ahí en el año 72 del milenio pasado y del siglo pasado. ¿Cómo estoy de viejo, Pastor Santiago? Y recuerdo que en 15 días se levantaron unos 13 profetas. Y la profecía que decían era quién hacía el culto, cómo lo hacían, y el pastor era un cero a la izquierda. Saquen a Julano del engarrote, vendan las propiedades, Cristo viene tal día. Y el pastor, como era un niño, creía que todo eso era de Dios. Pero ese movimiento se expandió y llegó a oídos de un pastor anciano. Y ante tanto movimiento, el pastor anciano fue y miró el fenómeno. Y de una vez dijo, un momento, hermano, esto no es del Espíritu Santo. ¿Quién le dijo que el Espíritu Santo va a actuar así? Es un espíritu de error. Recuerdo que aquella vez, ese pastor anciano se unió con nosotros y estuvimos una semana entera orando y ayunando sin gustar pan ni agua. Y el último día, recuerdo que el pastor, con la autoridad del Espíritu Santo, imponía las manos sobre los presuntos profetas y aquellos echaban babasa como perro envenenado. Y ese día
la iglesia fue libre. Entonces, hermano, hay que aprender a establecer las diferencias. Hoy ya la iglesia no necesita que un presunto cristiano se pare en medio del culto para decir, un momento, el Espíritu Santo. No, ya tenemos la palabra profética más segura. No hay nada que tengan que decirnos que la palabra de Dios no lo tenga registrado. Por eso a mí no me asusta ni que la tierra tiemble, ni que hayan revoluciones, ni conflictos sociales, ni fenómenos religiosos, ni pestilencias, porque todo lo que pueda suceder, ya Dios nos lo reveló en su palabra. Entonces recuerde, establezca diferencia. Oficio profético hasta Juan. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Ministerio profético es la responsabilidad que tiene cada pastor en cualquier parte del mundo de transmitir lo que Dios dice. Es un ministerio profético, del cual habló Pablo en el capítulo 4, el versículo 11 de la carta a los Efesios. El don de profecía, ya dijimos que es circunstancial en el momento que Dios lo determine, pero que no puede ser la hoja de ruta del cristiano, como sucede en algunas comunidades que les viven profetizando hasta qué número va a caer el baloto y quién va a ser alcalde, y se mueren de viejos y ni se ganan el baloto ni llegan a ser alcaldes. Entonces, es bueno, perdonen que hable así tan descarnadamente, pero es que es mejor. Es bien, es bueno ser claros. Ser claros, la gente tiene que reaccionar. Ha llegado el tiempo de dejar de ser niños y ubicarnos como es. Entonces, yo les recomiendo muy respetuosamente, crean a la palabra profética más segura. Cuando usted crea lo que Dios dice aquí, usted no tiene pierde. La Biblia dice que sus pecados son perdonados, créalo. La Biblia dice que se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, créalo. La Biblia dice que usted es lleno del Espíritu Santo por creer a Jesús y obedecer la palabra, y que se exterioriza ese poder glorioso a través de lenguas, dones, ministerios, resultados, créalo. La Biblia dice acerca de la resurrección, créalo. La Biblia dice que usted se va a levantar 1000 años antes de la segunda resurrección, créalo. Usted tiene la palabra profética más segura. Y si usted le cree a Dios como dice la Escritura, usted no va a tener pierde jamás. Pero cuando usted cree como dice el líder de turno, el soñoliento que apareció, el señor que tuvo la presunta revelación, no seamos niños. Ya es tiempo de gustar el alimento sólido. El tiempo se nos fue.